Día 128. El segundo libro de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él, y Naamán le dijo: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: Está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierras de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ahora bien, Giezi,
El sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? Sí, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto. Llévate el doble de la plata. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte. Pero Eliseo le preguntó: ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. El segundo libro de Reyes, capítulo 6. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: Como puedes ver, este lugar, donde nos reunimos contigo, es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien. Vayan. Por favor, ven con nosotros. Está bien. Iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Era un hacha prestada! ¿Dónde cayó? Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. ¡Agárrala! Y el hombre extendió la mano y la tomó. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: No te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron. Eliseo está en Dotán. Así que una noche, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: Oh, Señor,
Abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces, el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¡Los mato, padre mío! ¡Los mato! ¡Claro que no! ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. ¡Mi señor, el rey! ¡Por favor, ayúdeme! Él le respondió: Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después, el rey le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: Esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente, yo le dije: mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró: Que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: Un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó, y el rey dijo: ¡Todo este sufrimiento viene del Señor! ¿Por qué seguiré esperando al Señor? El segundo libro de Reyes, capítulo 7. Eliseo le respondió: Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: Mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: Eso sería imposible.
aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que, al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. ¡Para que nos ataquen! Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados. Y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: Yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: Deberíamos mandar espías a investigar. Que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: Mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. El segundo libro de Reyes, capítulo 8.
Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado. Toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle: Cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto? Y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Luego Eliseo fue a Damasco, la capital de Aram, donde el rey Ben-Hadad estaba enfermo. Cuando alguien le informó al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey le dijo a Hazael: Llévale un regalo al hombre de Dios. Luego dile que le pregunte al Señor. Voy a recuperarme de esta enfermedad. Entonces Hazael cargó 40 camellos con los mejores productos de Damasco para regalarle a Eliseo. Fue a verlo y le dijo: Tu siervo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarte: ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? Eliseo contestó: Ve y dile, ciertamente te recuperarás. Pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá. Eliseo se quedó mirando a Hazael tan fijamente que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se puso a llorar. ¿Qué pasa, mi señor? Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Entonces Hazael le dijo: Pero, ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Cuando Hazael se despidió de Eliseo y regresó, el rey le preguntó: ¿Qué te dijo Eliseo? Me dijo que es seguro que te recuperarás. Ahora bien, al día siguiente, Hazael agarró una manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Entonces Hazael pasó a ser el siguiente rey de Aram. Joram, hijo del rey Josafat de Judá, comenzó a gobernar Judá durante el 5º año del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. El Señor no quiso destruir a Judá porque le había prometido a su siervo David que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Joram marchó con todos sus carros de guerra a atacar la ciudad de Zair. Los edomitas rodearon a Joram y a los comandantes de sus carros de guerra, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Sin embargo, el ejército de Joram lo abandonó y los soldados huyeron a sus casas. Así que Edom
ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Los demás acontecimientos del reinado de Joram y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joram murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a gobernar Judá durante el año 12 del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri de Israel. Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. Ocosías se unió a Joram, hijo de Acab, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galaad. Cuando los arameos hirieron al rey Joram en la batalla, él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. El segundo libro de Reyes, capítulo 9. Mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. Prepárate para viajar y lleva este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galaad y busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Llévalo a un cuarto privado lejos de sus amigos y derrama el aceite sobre su cabeza. Dile: esto dice el Señor: yo te unjo para que seas rey de Israel. Luego abre la puerta y corre por tu vida. Entonces el joven profeta hizo lo que se le indicó y fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró a Jehú sentado junto con otros oficiales del ejército. Tengo un mensaje para usted, comandante. ¿Para quién de nosotros? Para usted, comandante. Entonces Jehú dejó a los otros y entró en la casa. Acto seguido, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y dijo: Esto es lo que el Señor Dios de Israel dice: yo te unjo rey del pueblo del Señor, Israel. Tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas y de todos los siervos del Señor a quienes Jezabel mató. Es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. Destruiré a cada uno de sus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Destruiré a la familia de Acab, así como destruí a las familias de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en la parcela en Jezreel, y nadie la enterrará. Enseguida el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Jehú regresó a donde estaban los otros oficiales y uno de ellos le preguntó: ¿Qué quería ese loco? ¿Está todo bien? Ya sabes cómo parlotea un hombre de esos. Estás ocultando algo. Cuéntanos. Entonces Jehú les contó: Él me dijo: esto dice el Señor, yo te he ungido para que seas rey de Israel. Enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban: ¡Jehú es rey! Entonces Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, encabezó una conspiración contra el rey Joram. Joram había estado con el ejército en Ramot de Galaad defendiendo a Israel contra las fuerzas del rey Hazael de Aram. Pero el rey Joram fue herido durante la batalla y regresó a Jezreel para recuperarse. Así que Jehú dijo a sus hombres: Si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad y vaya a Jezreel para informar lo que hemos hecho. Entonces Jehú subió a un carro de guerra y fue a Jezreel a buscar al rey Joram, quien estaba allí acostado y herido. El rey Ocosías de Judá
también se encontraba allí porque había ido a visitarlo. Cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Joram: ¡Una compañía de soldados se aproxima! Manda a un jinete a preguntarle si vienen en son de paz. Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo: El rey quiere saber si vienes en son de paz. ¿Y tú? ¿Qué sabes de paz? ¡Únete a nosotros! Entonces el centinela gritó al rey: El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. De modo que el rey envió a un segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban y les dijo: El rey quiere saber si vienen en son de paz. Y otra vez Jehú respondió: ¿Y tú? ¿Qué sabes de paz? ¡Únete a nosotros! El centinela exclamó: El mensajero llegó hasta ellos, pero tampoco regresa. Debe ser Jehú, el hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. ¡Rápido! ¡Preparen mi carro! Entonces el rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jehú. Dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel. El rey Joram preguntó: ¿Vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre, Jezabel, están por todas partes? Entonces el rey Joram, dando vuelta a sus caballos para huir, le gritó a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Jehú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de su carro. Luego Jehú le dijo a su oficial, Bidkar: Arrójenlo en la parcela que perteneció a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando tú y yo íbamos a caballo detrás de su padre Acab? El Señor declaró este mensaje en su contra cuando dijo: Juro solemnemente, dice el Señor, que en esta misma parcela le daré su merecido por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Así que tírenlo en la propiedad de Nabot, tal como dijo el Señor. Al ver lo que pasaba, el rey Ocosías de Judá huyó por el camino que lleva a Bet-Hagán. Entonces Jehú lo siguió gritando: ¡Dispárenle a él también! Así que hirieron a Ocosías en su carro de guerra en la cuesta de Gur, cerca de Ibleam. Pudo llegar hasta Megiddo, pero allí murió. Sus sirvientes lo llevaron en el carro de guerra hasta Jerusalén, donde lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá durante el año 11 del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿Quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. ¡Tírenla abajo! Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato, dijo: Que alguien se encargue de enterrar a esta maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: Eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbé, quien dijo: Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda reconocerla.